Hoy, en La Bandera, les traemos una exclusiva que pone los pelos de punta, una noticia que confirma nuestros peores temores y que demuestra que la mafia sanchista está podrida hasta la médula, porque los escándalos de corrupción que implican a la dirigencia del PSOE y al propio gobierno no se detienen, españoles. No dan tregua a la polémica levantada la semana pasada con ese informe sobre los audios de la trama Koldo que comprometen directamente al ahora ex número 3 del PSOE, el siniestro Santos Cerdán. Ahora se unirían nuevos y aterradores informes que prepara nuestra Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. Informes en los que saldrían salpicados hasta las cejas nada menos que la mismísima presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sí, han oído bien. La tercera autoridad del Estado y un ministro del gobierno de Sánchez, en el punto de mira de la UCO. Esto no es una broma. Esto es una auténtica bomba de relojería a punto de estallar en la cara del sanchismo. Así lo han revelado fuentes de Ferraz. Sí, desde la misma cueva del lobo socialista, que aseguran que la UCO trabaja en 4 informes que son pura dinamita. Y entre ellos hay al menos 2, en los que salen a relucir los nombres de quien fuera presidenta del gobierno de Baleares, Francina Armengol, y del expresidente canario y actual ministro, Ángel Víctor Torres. Y estas fuentes, temblando de miedo, lo admiten sin tapujos. Lo peor para el Ejecutivo socialista está aún por llegar. Lo dicen ellos mismos, españoles. El pánico se ha apoderado de Ferraz. Saben que la UCO tiene material para enterrarlos. Estas informaciones apuntan, en principio, a la divulgación de un par de informes vinculados a la compra-venta de material sanitario durante la era del COVID-19. Esa época oscura donde mientras los españoles moríamos y sufríamos, algunos se dedicaban a forrarse a costa del dinero público, a repartirse comisiones y a hacer negocios sucios con nuestra salud. Y estos informes comprometerían directamente a Armengol y a Torres, 2 presidentes autonómicos socialistas en aquel entonces, ahora en las más altas instituciones del Estado, presuntamente implicados en la corrupción de las mascarillas. ¡Qué vergüenza! A esto se suma, como ya sabemos, la previsible investigación que el magistrado Leopoldo Puente ordenará en contra de Santos Cerdán por presunto enriquecimiento económico y patrimonial. El número 3 del PSOE, el fontanero mayor del reino, en la cuerda floja. La trama Koldo sigue extendiendo sus tentáculos y amenaza con llevarse por delante a toda la cúpula socialista. Pero esperen, que aún hay más. Un cuarto informe abarcaría las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno al dar luz verde al rescate millonario de la aerolínea Air Europa. Un rescate que, como bien saben ustedes, está íntimamente ligado a las actividades de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y que investiga el valiente juez Juan Carlos Peinado, la corrupción rodeando a la familia Sánchez por los 4 costados. Las fuentes socialistas, con el miedo metido en el cuerpo, han señalado además que el asunto tomará tiempo. Claro, intentarán retrasarlo todo lo posible, poner todas las trabas imaginables. No se espera que los informes que comprometen directamente a Armengol, Cerdán y Torres estén listos hasta después del verano. Quieren ganar tiempo, quieren que la gente se olvide, quieren seguir en sus poltronas mientras la UCO destapa su podredumbre. Pero no lo van a conseguir, porque la verdad, por mucho que intenten taparla con el fango de sus cloacas, siempre acaba saliendo a la luz. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto, españoles? La presidenta del Congreso, un ministro del gobierno, el ex número 3 del PSOE, la mujer del presidente. Todos ellos bajo la lupa de la UCO, todos ellos presuntamente implicados en tramas de corrupción que apestan. Esto no es un gobierno, es una organización criminal. Una mafia que ha asaltado las instituciones para saquear el dinero de los españoles y para protegerse de la acción de la justicia. ¿Y qué va a hacer Pedro Sánchez ante esto? ¿Seguirá con su discurso victimista de la máquina del fango? ¿Seguirá atacando a los jueces, a la Guardia Civil y a los medios de comunicación que no le bailan el agua? ¿O asumirá de una vez por todas su responsabilidad política y dimitirá antes de que este tsunami de corrupción arrase con todo lo que queda de decencia en nuestro país? Mucho nos tememos que elegirá la huida hacia adelante, el ataque, la mentira, porque es lo único que sabe hacer, porque no tiene ni principios, ni honor, ni vergüenza. Pero que sepa el sátrapa de la Moncloa, que sepan sus ministros y sus fontaneros, que sepan todos los corruptos que se esconden en las cloacas del PSOE, que la bandera no va a callar, que seguiremos denunciando cada uno de sus escándalos, cada una de sus mentiras, cada una de sus traiciones, y que confiaremos siempre en el trabajo de la UCO y de los jueces valientes que no se dejan intimidar. Porque lo peor, como dicen en Ferraz, está por llegar, y cuando llegue, que no les quepa duda, aquí estaremos para contarlo, para que toda España sepa la clase de gentuza que nos gobierna. Pero agárrense bien, españoles, porque la implosión del Partido Socialista
La guerra interna entre mafiosos no ha hecho más que empezar. Y mientras la UCO prepara informes que amenazan con llevarse por delante a la cúpula del sanchismo, uno de los principales implicados, uno de los que lo sabe todo, ha decidido que ya no se calla más. Sí, estamos hablando de José Luis Ábalos. La comparecencia autoexculpatoria de Pedro Sánchez del pasado lunes, ese paripé bochornoso donde intentó venderse como un adalid de la transparencia mientras la corrupción le rodea, ha enfurecido al principal aludido, al exministro y exsecretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos. Ese mismo al que el PSOE expulsó del partido de forma coincidente con el evento presidencial, en un intento burdo de utilizarlo como cortafuegos. Pero parece que Ábalos no está dispuesto a ser el único que pague el pato. En una entrevista concedida a Voz Populi, Ábalos, despechado y herido en su orgullo, ha considerado que las excusas de Sánchez eran una simple maniobra para contener la crisis interna que devora al PSOE. Y ha señalado, con una claridad meridiana, que Sánchez no abordaba la presunta red de corrupción desvelada por la UCO para desviar la atención con él, con Ábalos, a base de menoscabar su reputación con aspectos considerados escandalosos de su vida privada. La típica táctica sanchista. Cuando no puedes defenderte de las acusaciones de corrupción, atacas la vida personal de tus enemigos. Qué bajeza moral, pero Ábalos no se ha quedado ahí. Respecto al anuncio de una comisión de investigación en el Congreso sobre el denominado caso PSOE, qué ironía que ellos mismos le pongan ese nombre. El exministro da por hecho su comparecencia y la considera una ocasión para esclarecer hechos ocurridos dentro del partido que, en su opinión, evidencian la catadura moral de ciertos miembros cercanos a Sánchez, incluyendo al propio presidente. Esto es una declaración de guerra en toda regla, y aquí viene una de las bombas que lanza Ábalos, una que apunta directamente al postureo feminista del sátrapa de la Moncloa. Ábalos subraya que hay mensajes de Sánchez que podrían contradecir su defensa del ideario feminista. Esa bandera que el presidente enarboló con tanta hipocresía durante su intervención tras la reunión de la ejecutiva del PSOE este último martes. De acuerdo con la información obtenida por el citado medio, el teléfono personal de Ábalos, ese que fue clonado por los agentes de la UCO durante el registro en su casa de Valencia hace una semana, contiene mensajes personales intercambiados con el propio Pedro Sánchez. Unos chats que podrían contradecir el postureo feminista de Sánchez en esa comparecencia, cuando tachó de repugnantes las grabaciones en las que presuntamente Ábalos y Koldo hablaban de repartirse prostitutas. ¿Qué esconden esos mensajes, señor Sánchez? ¿Qué tipo de conversaciones mantenía usted con su hombre de confianza que ahora teme que salgan a la luz? El feminismo de Sánchez, una vez más, quedando retratado como una simple herramienta de propaganda. La posible incoherencia entre el discurso feminista del PSOE y ciertos episodios surgidos en el marco de las investigaciones policiales encuentra, según Ábalos, su reflejo en otras conductas inapropiadas de miembros de la dirección socialista liderada por el ínclito Santos Cerdán. El exministro se refiere a ellos como los amiguetes de Santos y lanza un dardo envenenado. Puedo facilitar el listado al presidente si así lo quiere, añadió Ábalos. Amenaza directa. Ábalos tiene información comprometedora sobre la cúpula del PSOE y está dispuesto a utilizarla. El exbrazo derecho de Sánchez, la pasada legislatura, considera que el PSOE improvisó un comunicado de risa poco antes de que se conocieran las conclusiones de la UCO sobre Cerdán, una muestra más de la improvisación y el pánico que reina en Ferraz. Y Ábalos remata su análisis sobre la respuesta de Sánchez ante el avance del escándalo de corrupción como la evidencia de la nula confianza en que los dirigentes del PSOE puedan ya acertar. Y aquí viene la frase lapidaria, la que resume la traición que siente Ábalos. «Me cesan a mí y me sustituyen por el corruptor», afirmó, en clara alusión a Santos Cerdán. El mundo al revés. El que cae en desgracia por la corrupción es apartado, y el que presuntamente está hasta el cuello en la trama es mantenido y protegido. Así funciona la mafia socialista. En relación con las grabaciones realizadas por su exasesor Koldo, Ábalos admite estar muy sorprendido y dijo no tener ni idea de si grababa todo de forma indiscriminada o lo hacía de manera selectiva. Pobre Ábalos, ahora se hace el sorprendido, como si no supiera con quién se juntaba. Respecto al informe de 490 páginas elaborado por la UCO, el exministro matiza que aún no le hizo una lectura más sosegada, que su preocupación es relativa y que muchos elementos están faltos de contexto. La excusa de siempre de los corruptos cuando les pillan. En lo que a mí respecta, al margen de la pasividad que muestro con muchas de las cosas que me cuentan, la impresión es que los demás trataban de influir en mí como fuera, concluye Ábalos, intentando presentarse como una víctima, como un pobre hombre manipulado por su entorno. Pero ya nadie le cree, señor Ábalos.
Usted era parte fundamental de esa trama, y ahora solo intenta salvar su propio pellejo tirando de la manta. ¿Se dan cuenta, españoles, del nivel de putrefacción que hay dentro del Partido Socialista? Es una auténtica guerra de navajas entre facciones, una lucha por el poder y por la supervivencia donde todo vale. Mensajes comprometedores, amenazas, traiciones, postureo feminista que se cae a pedazos. Y en el centro de todo, un Pedro Sánchez cada vez más acorralado, cada vez más solo, intentando tapar los escándalos que le salpican a él, a su mujer, a su hermano, a sus ministros, a sus secretarios de organización. Esto no es un partido político, es una organización criminal en plena implosión. Y los españoles somos los rehenes de esta guerra sucia, los que pagamos las consecuencias de su corrupción y de su ineptitud. Pero que no se preocupen, que no canten victoria antes de tiempo, porque mientras ellos se destrozan entre sí, la UCO sigue investigando, los jueces siguen trabajando, y medios valientes como La Bandera seguiremos aquí para contarles la verdad, para desenmascarar a esta mafia y para exigir que paguen por todo el daño que le están haciendo a España. El final del sanchismo está cada día más cerca, y será por la puerta de atrás, arrastrado por el fango de su propia corrupción.